a continuar entonces con lo que es el desarrollo correspondiente al módulo de Derecho y Organización Jurídica para, justamente en el marco de lo que son las clases preparatorias del curso nivelatorio 2022 para el ingreso a la carrera de abogacía. Hoy teníamos que continuar con el desarrollo teórico, justamente en relación a los apartados número 12 y número 13. Bueno. Los voy a silenciar para que la clase sea lo más ordenada posible, igualmente luego los voy a habilitar para que puedan presentar sus dudas y también pueden dejarlas plasmadas en el chat, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahora sí, continuamos. El apartado número 12 se corresponde con la temática que tiene que ver en torno a la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los pactos internacionales de 1966. Justamente tienen que ver con los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, que también surgen en el entorno de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Como ustedes recordarán, yo les había indicado que luego o al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgió la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Esta Organización de las Naciones Unidas, como justamente una consecuencia o una necesidad en virtud de la magnitud y los horrores vividos luego de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional, es decir, por comunidad internacional me refiero a los diferentes países, los diferentes estados, decidieron organizarse, ¿no? O reorganizarse a los fines de crear un nuevo orden internacional en el sentido y que sea sustentado bajo la idea o los principios del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales del ser humano. ¿Por qué? Porque justamente la idea era que lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial necesariamente no puede volver a ocurrir, porque lo que se encuentra en peligro es la supervivencia del ser humano. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas surge y se dicta su carta que se suscribe en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos de Norteamérica, por eso también se la llama Carta de San Francisco, el día 26 de junio de 1945. Esta carta, pero si bien se sanciona o se suscribe esa carta el 26 de junio de 1945, la organización nace oficialmente el 24 de octubre, es decir, unos meses posteriores del mismo año, de 1945, después de que la mayoría de los estados, es decir, 51 estados miembros signatarios, ratificaran la Carta de las Naciones Unidas. ¿Con qué objetivo? Justamente mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar también las relaciones de amistad y cooperación internacional, promover el progreso social y la mejora del nivel de vida y, por supuesto, fundamentalmente, el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos. En la actualidad, 196 miembros tienen las Naciones Unidas, es decir, son los diferentes estados que han ratificado la Carta de las Naciones Unidas, los cuales están representados por un órgano deliberante que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada uno de estos 193 estados miembros de las Naciones Unidas, a su vez, es un miembro de la Asamblea General, y estos estados son admitidos como miembro de las Naciones Unidas por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, que es otro órgano de la organización que ahora más adelante vamos a analizar.
Acá traje para compartirles un pequeño video de cómo ha sido justamente creo que ahí está. Continúo. We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. 创造适当环境，彼可维持正义，尊重由条约与国际法期谈渊源而起之义务，久而浮现。 à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. В этих целях проявлять терпимость и жить вместе в мире друг с другом, как добрые соседи. وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي. À accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun. 运用国际机构，以促成全球人民经济及社会之进展。 Решили объединить наши усилия для достижения этих целей. Accordingly, our respective governments, through representatives, assembled in the city of San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا. and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations. Long live the United Nations. Bueno, justamente en ese video lo que ustedes vieron reflejado o recitado más bien son justamente aquellas líneas o aquellos párrafos que son la introducción a la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Particularmente los fines justamente de la organización son reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, como habíamos indicado previamente, se establece en el preámbulo de la Carta, y el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas establece que uno de los propósitos de la organización es el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, es decir, de todas las personas, sin hacer distinción por motivos de diferentes prohibitivos, ¿no? Es decir, diferentes categorías por las cuales no se puede hacer ningún tipo de distinción, como por ejemplo la raza, el sexo, el idioma, la religión y la actividad de tales derechos y libertades, ¿no? Perdón, la efectividad, lo que busca no solamente consagrar de manera universal el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino su búsqueda de, o justamente la finalidad esencial, más allá de consagrar o reafirmar la fe en los derechos
del hombre y de las personas, de los seres humanos, es tratar de hacerlos efectivos, es decir, poder lograrlos. Esos son sus fines, ¿no? Y si bien, fíjense que el preámbulo de la carta, y la carta se refiere justamente a una serie de derechos fundamentales del hombre o a las libertades fundamentales de las personas, no precisa muy bien, mejor dicho, no indica a qué derechos humanos o a qué libertades fundamentales estaba haciendo referencia. Justamente para suplir o subsanar esa falta de designación o en relación a una lista concreta o a un catálogo de derechos, de derechos humanos obviamente, es que se ponen justamente para poner en marcha toda la organización a los fines de promover y proteger los derechos fundamentales, es que la Organización de las Naciones Unidas crea una comisión de derechos humanos y justamente al crearla con la finalidad de que prepare un proyecto de declaración universal de derechos humanos. ¿Sí? Al no precisar muy bien, era necesario subsanar para justamente poner en marcha digamos, el trabajo de la organización y luego de precisarlos, poder justamente efectivizarlos a estos derechos. Es así que se crea esta Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos se crea es un órgano subsidiario dentro de lo que es el Consejo Económico Social, se crea en 1946, y la organización, como les decía, le otorga este trabajo, esta labor de crear un proyecto de Declaración Universal de Derechos Fundamentales. Así, la Comisión de Derechos Humanos, a su vez, creó un comité, o mejor dicho, encargó a un comité que estaba integrado o compuesto por diferentes representantes de varios países, incluso de los países socialistas, la cual tuvo el cometido de justamente preparar este proyecto de declaración universal. Este comité, el cual estaba integrado por diferentes personalidades a nivel internacional, con una visión de futuro, justamente estuvo integrada por diferentes, digamos, miembros. Eleanor Roosevelt justamente fue la viuda del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, presidió este comité de la redacción de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Junto a ella también se encontraban René Cassin, de Francia, quien, filósofo y jurista ilustre francés, sobre la base de su preproyecto es que luego se termina elaborando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? También justamente estaban en este comité encargado de la redacción de la Declaración Universal, el relator de la comisión, que era Charles Malik, del Líbano, el vicepresidente Peng Chung-chang, de China, y el director de la División de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, John Humphrey, de Canadá, quien a su vez fue el que preparó justamente la copia de la declaración, ¿sí? Pero todos ellos, de todos ellos mejor dicho, Eleanor Roosevelt fue la que decididamente, gracias a ella, surge, ¿no es cierto?, o termina sancionándose la Declaración Universal de los Derechos Humanos gracias a su gran impulso. A su vez, esta Comisión de Derechos Humanos, además de encargarle a este comité la redacción del proyecto de declaración, elaboró un cuestionario, digamos, que fue sometido a consideración de destacadas personalidades de todas las nacionalidades y también de todos los campos del quehacer humano, a los fines de que justamente manifiesten el parecer en relación a los derechos fundamentales de las personas, y las respuestas de estas personalidades que se recibieron, ¿no es cierto?, a partir de sus respuestas, se logró entender que existía una estrecha relación entre lo que eran los derechos del hombre, concebidos hasta ese momento, y los derechos humanos, ¿sí?
Jacques Maritain era justamente el que presidía la Comisión de Derechos Humanos, y las opiniones de que se recibieron de estas personalidades destacadas se dividían en dos grandes grupos, ¿sí?, en cuanto a su opinión en relación a estos derechos fundamentales de las personas. Por un lado, algunos entendían que los derechos eran concebidos como una ley natural, ¿no?, de esto que hablábamos en la clase anterior, y otros, a la inversa, o de manera distinta, concebían que en realidad los derechos humanos son el producto del desarrollo histórico de una sociedad, ¿sí? Así, por un lado estaban quienes concebían el derecho humano una ley natural, en el sentido de que el hombre, en razón de esa naturaleza, posee ciertos derechos fundamentales que son inalienables, es decir, que no se puede despojar de los mismos, que son inherentes a su dignidad, y por tanto son anteriores y superiores a la sociedad y al mismo Estado. Y por ello, con ello nace y se desarrolla la vida social con cuantos deberes y derechos implica. Consecuentemente, estos derechos naturales deben ser tomados en cuenta por el legislador, ¿sí?, y formular el derecho positivo luego quien es que lo debe garantizar. Si no se quiere que las normas que al respecto formule la autoridad política sean consideradas como una expresión de arbitrariedad respecto de esa ley natural. Y por otra parte estaban quienes concebían en realidad que los derechos humanos o los derechos del hombre se logran a través del desarrollo histórico de la sociedad, ¿no?, como una forma de conquista de ciertos derechos. Y esto tiene que ver con la ruptura de diferentes instituciones políticas que, digamos, con diferentes o reiteradas luchas a nivel de rupturas institucionales, donde se fueron logrando el reconocimiento y la garantía de ciertos derechos. Entonces, por otro lado, estas otras personalidades entendieron que en realidad los derechos eran producto justamente de que se confirmaban y se ratificaban estos derechos a través de estas luchas reiteradas y constantes, por lo que con el tiempo dichos derechos adquieren carácter fundamental, ¿sí?, y los cuales se van consolidando y enriqueciendo a medida que progresa la sociedad, con lo cual los derechos son parte del desarrollo histórico de una sociedad, y con ello se van de alguna manera anclando y expandiendo estos derechos con el desarrollo de esa sociedad. Finalmente, la declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue puesta a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Esta Asamblea General contaba con 58 miembros al momento de justamente sancionar la Declaración Universal. Votaron 48 de esos 58 miembros, y lo que siempre se resalta constantemente es que ninguno de los estados que en tal caso votó lo hizo en contra, ¿no?, sino que hubo 2 ausencias, que fueron los estados de Honduras y de Yemen, y 8 abstenciones. Entre las abstenciones nos encontramos con Sudáfrica, Arabia Saudita, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, la Unión Soviética, ¿sí?, y Yugoslavia. Obviamente estas 8 abstenciones, es decir, estos países que en aquel momento eran nombrados de esta manera, hoy en día tienen otra denominación por diferentes motivos y digamos, divisiones territoriales, como por ejemplo, Checoslovaquia ya no existe más como tal, sino que existe la República Checa, o incluso Yugoslavia tuvo un montón de divisiones territoriales luego. Por ejemplo, nos encontramos con Croacia por un lado, después estuvo Serbia y Montenegro, y después se separó a partir del 2006, por un lado es Serbia y por otro lado se encuentra Montenegro, ¿no? Es decir, como tal los estados no existen más, estos que en su momento se abstenieron de votar. Entre las abstenciones, por un lado Sudáfrica, por ejemplo, se abstuvo
justamente porque estuvo en desacuerdo en incluir en la Declaración Universal los derechos económicos, sociales y culturales. Por su parte, Arabia Saudita también se abstuvo por motivos de realizar ciertas reservas derivadas de lo que eran sus tradiciones culturales y en torno a lo que tiene que ver con la religión y la familia, y también los países socialistas en general se abstuvieron por estar en desacuerdo con algunas cláusulas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos justamente hace referencia a derechos humanos y no derechos del hombre, ¿no? ¿Por qué? Y esto debido a que la denominación o nominación de derechos del hombre resultaba bastante anacrónica y caduca, sobre todo a partir del reconocimiento de la igualdad tanto política como jurídica de las mujeres respecto de los varones. Y si bien es cierto que de manera genérica se suele mencionar a los derechos del hombre, ¿no?, para otorgarle, digamos, o servirse de otorgarle derechos tanto a los hombres como a las mujeres, se quiso evitar esa denominación para que, en tal caso, y conservar la de derechos humanos, para evitar que futuramente pudiera darse lugar a distintos actos de discriminación o aberraciones respecto de los hombres y las mujeres, ¿sí? Es así que quedó anclada la terminología con derechos humanos, pero que obviamente se refieren tanto a los derechos políticos, civiles y políticos, o ciudadanos, y a los derechos sociales, ¿no?, a los derechos económicos, sociales y culturales, y que tienen como titular tanto a los hombres como a las mujeres. Las mujeres y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo les decía previamente que Eleanor Roosevelt había tenido un papel importante justamente por su impulso y tratar de lograr que finalmente surgiera y se sancionara esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense lo importante
de la redacción de los textos de estos instrumentos internacionales, cómo una pequeña palabra puede cambiar el sentido de los textos, y el importante trabajo que han tenido todas estas mujeres a incluir justamente la perspectiva de género en sus textos, cuando la perspectiva de género no era la perspectiva de género, no es lo que hoy incluso lo conseguimos, sino que justamente bregaban por la igualdad respecto de los derechos de las mujeres en relación a los varones, y lo importante, fíjense, de su labor a la hora de la redacción de estos documentos, tanto de la Carta de las Naciones Unidas, como también lo fue de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? En torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a ver que básicamente la Declaración Universal vino a ser como la culminación de todos los deseos que tenía la comunidad internacional, ¿no? Es finalmente entender que en este documento, donde se estableció un catálogo de derechos, tanto civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, en realidad lo que hizo es justamente hacer realidad el sueño que tenía la humanidad respecto de esa perspectiva ético-jurídica, y expresar los ideales que tenían que ver con la igualdad, la justicia y la dignidad de todas y cada una de las personas, ¿sí? Es así que reconocieron dos grandes categorías de derechos, podemos decirlo. Por un lado, los derechos libertad. Entiendan que la Declaración en realidad universal fue la culminación de ese consenso universal en relación a lo que eran las libertades básicas o mínimas que requería todo ser humano o toda persona en relación a los derechos, y por supuesto también a la política, obviamente con un sentido universal. Como les decía previamente, en relación a las dos categorías de derechos que viene a reconocer y que busca garantizar esta Declaración Universal son, por un lado, los derechos libertad, ¿sí? Estos derechos libertad, o que, mejor dicho, que están relacionados con la libertad. Fíjense que nuevamente hace referencia a esta diferente posicionamiento del Estado a la hora de tener que garantizar estos derechos en relación a los derechos que son considerados relacionados con la libertad. Hay una abstención por parte del Estado a los fines de poder garantizarlos. Entre ellos nos encontramos con la prohibición de la esclavitud, de la tortura, de penas y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, de las detenciones y destierros arbitrarios, de las leyes penales con efectos retroactivos, de las restricciones. Todo esto son prohibiciones. Al prohibir, ¿no es cierto?, marcan una obligación de abstención, es decir, una obligación negativa por parte del Estado de no hacer. También de las restricciones de la libertad de movimiento y de la salida a cualquier país, incluso del propio, o al regreso al país propio, de la privación arbitraria de la nacionalidad, de la privación arbitraria de la propiedad. Incluye también la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, con la subsiguiente derecho de información, ¿no es cierto?, la libertad de reunión y asociación pacíficas, que lleva anexo a que nadie debe ser obligado a pertenecer a una asociación. Y por otro lado tenemos otro gran grupo de derechos, ¿sí?, que justamente están los derechos que están relacionados con las libertades, pero que que implican también una abstención por parte del Estado, ¿sí?, que son, por ejemplo, los derechos procesales políticos y los derechos de acción positiva, ¿no? Es decir, los derechos que el Estado tiene que asegurar. Allí nos encontramos con los derechos procesales políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Acá ya no basta con una abstención por parte del Estado, sino justamente que el Estado debe tomar medidas tendientes a garantizar estos derechos. ¿Cuáles son estos derechos que indicarían la necesidad del Estado de un actuar positivo, de un hacer
son los derechos procesales políticos, como conceder a todos por igual y sin distinción una protección legal por medio de tribunales independientes, debiéndose presumir la inocencia de toda persona acusada mientras no se demuestre su culpabilidad, el derecho de sufragio universal igual a la participación en el gobierno del país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, pues la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Y los derechos sociales propiamente dichos, tenemos los derechos a la seguridad social, al descanso, a la protección contra el paro forzoso y la enfermedad, y muy especialmente el derecho a la libre sindicación, el derecho a la educación en el orden pleno y el desarrollo de la personalidad humana, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, el derecho de que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y las libertades proclamadas en la declaración se hagan plenamente efectivos, ¿no? Estos son considerados otra categoría de derechos, ¿no? Estos son los dos grandes grupos de derechos, unos que indicarían una abstención por parte del Estado para poder lograrlos, y por otro lado, una acción, ¿sí? En torno a esto tenemos que entender que justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una pauta superior de justamente de inspiración, pero también un criterio de interpretación. ¿Para quiénes? Para aquellos órganos llamados a aplicar el derecho positivo tanto en sede nacional como a nivel internacional. Así se dice que justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la conciencia jurídica de la humanidad que está representada en la Organización de las Naciones Unidas. Como tal, es fuente superior del derecho, es lo que se denomina un higher law, es decir, un derecho alto, un derecho superior, en el sentido de que constituye una regla a la cual, o de acuerdo a la cual, una ley superior es una declaración que expresamente el gobierno no puede dejar de omitir aplicar o dejar de aplicar en torno a una ley en relación a los principios y a los valores universales que establece esta regla superior, ¿no? Entendemos que justamente esta declaración lo que viene es establecer una pauta de interpretación y de inspiración luego para otros instrumentos internacionales. Pero no debemos olvidarnos que se trata de una declaración de derechos humanos, ¿sí? En este caso una declaración universal de los derechos humanos. Y en este sentido quería hacerles notar que existe una gran diferencia entre los tratados en sí, también denominados pueden ser pactos o convenciones, de las declaraciones. ¿Por qué? Porque los tratados surgen a partir de un proceso complejo, porque intervienen dos poderes de un Estado, en nuestro caso, ¿no? Dos poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y las normas y las reglas y los principios que están establecidos en ese instrumento, es decir, en el tratado, son obligatorias para el Estado una vez que ese instrumento entra en vigencia internacional o tiene vigor. ¿Cuándo tiene vigor un instrumento internacional? Cuando tiene un número mínimo de ratificación, es decir, un número mínimo de estados que decidieron someterse o en tal caso obligarse por ese instrumento internacional. Y estos instrumentos son obligatorios en el sentido que tienen un poder coercitivo. ¿Por qué? Porque se establecen organismos internacionales que verifican el cumplimiento de los estados, y si los estados no cumplen con lo que dispone ese tratado internacional, obviamente en materia de derechos humanos me estoy refiriendo, si ese organismo internacional puede determinar la responsabilidad internacional del Estado, ¿sí? Y obligarle al Estado que tome ciertas medidas para revisar su conducta frente a la violación del derecho, de un derecho internacional, ¿no? De un derecho humano estamos hablando. En cambio, las declaraciones en sí mismas tienen una naturaleza distinta a los tratados, a los pactos y a las convenciones. Las declaraciones ya no dependen de un proceso complejo, no intervienen dos de los poderes del Estado, simplemente interviene el Poder Ejecutivo, por supuesto que la Cancillería del Poder Ejecutivo, quien representa al Estado, y estas declaraciones son adoptadas por consenso en el seno de organizaciones internacionales con la sola voluntad de ese Poder Ejecutivo.
En este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por consenso dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí ya no hay un poder coercitivo, es decir, la naturaleza misma de la Declaración Universal constituye un compromiso ético de los estados de cumplir con esos valores o esos principios y esas reglas que están establecidas en esa declaración de derechos, ¿sí? Hay un compromiso ético. Y justamente en virtud de esta situación, vamos a ver que los tratados internacionales, a diferencia de las declaraciones, ya hay un acuerdo de voluntades, ¿sí?, celebrados entre dos o más sujetos del derecho internacional. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? Los estados propiamente dichos, las organizaciones internacionales, y también pueden ser las personas, son sujetos de derecho internacional. Por supuesto que los únicos que pueden concertar tratados entre sí son o los estados o las organizaciones internacionales. Es decir, dos o más de estados entre sí, o un estado y una organización internacional, o dos organizaciones internacionales. Por supuesto que las personas, los seres humanos, no tenemos la capacidad para justamente concertar acuerdos de voluntades a los fines de establecer tratados internacionales, ¿sí? Pero sí tenemos deberes y derechos a nivel internacional, y por tanto somos sujetos de derecho internacional. Ahora, los tratados son concertados por estos sujetos del derecho internacional, que pueden ser, como les digo, los estados o las organizaciones internacionales, y puede constar en un único instrumento o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera sea la denominación particular que se le dé a ese instrumento. Como les decía, hay diferentes etapas en la celebración de un tratado y por otro lado en la declaración, ¿sí? En el proceso complejo dentro de lo que es la celebración de los tratados interviene, en un primer momento, en sede internacional, el Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto, a través de un representante. ¿Qué hace ese representante? Negocia el texto del tratado, ¿sí? Acá se realizan numerosas reuniones de trabajo donde los representantes de los diferentes estados hacen lobby para justamente negociar las cláusulas, las letras y las palabras que van a incluir los instrumentos internacionales. Fíjense, como vimos recién, como una pequeña palabra de derechos del hombre a derechos humanos puede cambiar todo un sentido y prevenir un montón de situaciones, ¿sí? O incluir el término persona en vez de hombre, por ejemplo, ¿no? Como una palabra puede cambiar el sentido de todo un texto. Entonces, justamente el Poder Ejecutivo negocia ese texto, se adopta un texto del tratado y se autentica el mismo. Luego de que ese texto fue negociado, viene a la Argentina, y acá en sede interna el Poder Legislativo de la Nación, es decir, el Congreso de la Nación, lo analiza, ¿sí?, y puede aprobarlo o desecharlo al instrumento. Y luego, una vez que lo aprueba con una ley aprobatoria, y finalmente, nuevamente en sede internacional, se tiene que ratificar ese instrumento internacional, ¿no? Es decir, la ratificación es el momento, o es justamente la exteriorización del Estado, donde manifiesta la voluntad de comprometerse a cumplir con ese instrumento internacional, ¿no? O bien se adhiere. La adhesión es un término que se utiliza cuando el Estado en sí no participó de la negociación previa del texto, sino simplemente se adhiere al texto que ya fue determinado. En cambio, este es el proceso de ratificación de un instrumento internacional, de un tratado, de un pacto o de una convención. En cambio, las declaraciones, como les decía, surgen de consenso simplemente en el seno de organizaciones internacionales y solo interviene el Poder Ejecutivo Nacional a través de su representante, y hay un compromiso ético. En cambio, los tratados, los pactos o las convenciones tienen un poder coercitivo porque pueden ser responsabilizados los estados internacionalmente por el incumplimiento de los derechos allí contenidos, ¿sí? Y obligarle al Estado a que adopte ciertas medidas. Justamente con la necesidad de reforzar y de conseguir que los derechos que estaban establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
tengan una fuerza vinculante, es que luego la Declaración Universal, primero que si bien en su inicio, tanto la Declaración Universal como vamos a ver la Declaración Americana, porque también hay una declaración que surgió dentro de lo que es el seno de la Organización de los Estados Americanos, también en el mismo año 1948, ambas declaraciones, si bien en sus inicios no contaban justamente con este poder vinculante, vamos a ver que han servido de inspiración primero para la adopción de otros documentos, de convenciones o de pactos que sí tienen fuerza vinculante. Tal es así que los derechos que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que surgen por consenso también, pero en la Organización de los Estados Americanos, han inspirado a que sus normas luego sean contenidas en otros instrumentos, ¿sí? Como por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instrumentos que obviamente sí obligan a los estados, ¿sí? Como les decía, estas dos declaraciones han servido para inspirar a otros instrumentos con fuerza vinculante en relación a los estados, pero también han adquirido a lo largo del tiempo, si bien en un principio no eran consideradas vinculantes, han adquirido este poder vinculante o este carácter vinculante tanto a nivel internacional o fuera del Estado. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue considerada en la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos de 1968 como obligatoria para la comunidad internacional, e incluso la Corte Internacional de Justicia en 1970 afirmó el carácter vinculante y determinó que su existencia es una norma jurídica internacional que sirve de fundamento de la obligación de los estados de respetar los derechos humanos. O sea que con el devenir de los tiempos, si bien la Declaración Universal en sí misma, por su naturaleza, no acarrearía ninguna obligación internacional, vemos que diferentes organismos internacionales le han concedido ese carácter vinculante. Lo mismo ocurrió con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que va a surgir en 1948. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, en su estatuto, justamente, primero de 1960, definiendo los derechos humanos, indicó que justamente los derechos humanos eran los que estaban establecidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y más tarde, en 1981, la misma comisión sustentó el carácter vinculante de la declaración en relación a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es un órgano judicial específicamente de lo que es la Organización de los Estados Americanos, determinó que esta declaración americana era fuente de obligaciones internacionales, ¿no? Vuelvo a reiterar, si bien las declaraciones, como su misma naturaleza lo indica, son declaraciones de derechos, no sin un compromiso ético del cumplimiento, con el devenir del tiempo, estas declaraciones inspiraron para que se dicten otros convenios, otros tratados, otros pactos con fuerza vinculante, ¿sí? Que reconocieron los mismos derechos que estaban establecidos en estas declaraciones, y además, con el devenir del tiempo, diferentes organismos internacionales le reconocieron el carácter de fuente de obligaciones internacionales. E incluso a nivel interno, un montón de constituciones de los estados le reconocieron ese carácter. En nuestro caso, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, eleva a jerarquía constitucional, es decir, que la pone a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna, a nuestra ley fundamental de nuestro Estado, y a la par se ubican diferentes instrumentos internacionales, es decir, diferentes pactos, convenciones, tratados, y entre ellos a las dos declaraciones, la Declaración Americana del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentran a la par, es decir, comparten el lugar privilegiado
en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran a la par de nuestra Constitución Nacional. Fíjense la importancia que tienen estos instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿sí? Pues bien, como les decía, con la necesidad también de suplir esa fuerza vinculante que tenía, la escasez de fuerza vinculante que tenían la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que finalmente se sancionan el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos son adoptados el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el mismo momento en que se sanciona el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también se adopta su protocolo facultativo. ¿Sí? En cambio, el protocolo facultativo, bien, fíjense que hace un ratito les indicaba que los tratados internacionales pueden consistir en un único documento o en dos o más. Bueno, estos son como documentos anexos al tratado en sí, que los protocolos, en el caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, surge tiempo después, es adoptado recién en 1989, y estos protocolos facultativos son instrumentos como anexos al instrumento del tratado que reconoce los derechos, y lo que hace es reforzar de alguna manera las obligaciones y las normas que están contenidas en el articulado del pacto, del tratado o de la convención, y ofrecen una mayor protección. En el caso de estos dos pactos internacionales, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adquirieron vigencia el 23 de marzo de 1976. Justamente cuando adquieren vigencia, lo que les decía previamente, son distintos momentos. Un momento en el que se sanciona el instrumento, y otro momento es en el que adquiere vigencia ese instrumento. ¿Qué significa que adquiere vigencia el instrumento internacional? Que es obligatorio el cumplimiento para los Estados. ¿Y cuándo se torna obligatorio para los Estados el cumplimiento de las normas que contiene el tratado? Una vez que adquiere vigencia, es decir, una vez que un número mínimo, que generalmente de Estados, han ratificado ese instrumento. Es decir, que se han obligado a cumplir por el instrumento o las normas que contiene el instrumento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se establecen estas cláusulas que de alguna manera son cláusulas como suspensivas, ¿no? Son como una condición que se requiere para que el instrumento pueda ser aplicado y obligue al Estado? ¿Por qué? Porque se requiere un mínimo de consenso internacional. Y un mínimo de consenso internacional quiere decir que se requiere un mínimo de estados que verdaderamente se comprometan a cumplir con ese instrumento internacional que establece los derechos humanos, ¿sí? Entonces, por eso hago esta diferencia, ¿no? Por un lado, un momento es en el que se adopta el instrumento, y otro momento quizás es el que adquiere vigencia. A partir de que adquiere vigencia es obligatorio para el Estado, ¿sí? En el caso de la Argentina, el Congreso de la Nación aprobó con la ley 23.313, el 17 de abril de 1986, y fue promulgada de hecho el 6 de mayo de ese mismo año. Con esta ley aprueba tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tiempo después es ratificado el 8 de agosto de 1986, es decir, que después de que lo aprobó el Congreso con la ley, el representante del Poder Ejecutivo manifestó su voluntad de ratificarse, es decir, de obligarse por ese instrumento internacional, y en 1994, con la reforma constitucional, es elevado a jerarquía constitucional. Es decir, que estos dos pactos, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al igual que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, tienen jerarquía constitucional, es decir, que comparten el orden privilegiado en nuestro ordenamiento jurídico. En la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico se hallan la Constitución Nacional, más los diferentes instrumentos internacionales que están establecidos en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo
¿sí?, de nuestra Constitución Nacional, que fue incorporado con la reforma de 1994. Comparten estos dos pactos también ese lugar privilegiado que tiene nuestra Constitución Nacional. Son considerados tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ambos pactos, pacto civil de derechos civiles y políticos como pacto de derechos económicos, sociales y culturales, son considerados actualmente como la Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? En el caso de ambos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Derecho Económico, Sociales y Culturales, fueron redactados cuando la Organización de las Naciones Unidas contaba con 122 miembros, y estos pactos obviamente son jurídicamente vinculantes para los estados que los ratifican o se adhieren a ellos, ¿sí? Entre ellos la Argentina, como les decía. A su vez, los estados que han ratificado estos dos pactos internacionales deben presentar informes periódicos respecto del cumplimiento o no de las normas que están, de los derechos que están contenidos en el pacto, ¿sí? ¿A quién deben presentar estos informes periódicos? A un comité de expertos que es creado por los pactos, ¿sí?, quienes a su vez este comité de expertos le pueden realizar formulaciones, o formulan, mejor dicho, recomendaciones a los estados sobre las medidas necesarias para cumplir con esas obligaciones encomendadas por los tratados. A su vez, estos comités, tanto el Comité de Derechos Humanos, que es del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Comité de DESC, ¿no?, para simplificarlo, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también están encargados de vigilar la aplicación de estos dos tratados, y además ofrecen interpretaciones autorizadas de los tratados por medio de lo que se consideran observaciones o recomendaciones generales. Es decir, son instrumentos que cada tanto van emitiendo estos comités de expertos, donde analizan las normas contenidas en estos instrumentos internacionales y van delimitando cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para cumplir con ese instrumento internacional. Y a su vez, estos comités pueden examinar lo que se denominan denuncias o peticiones individuales de presuntas vulneraciones de derechos humanos. Estas denuncias individuales son cuando un individuo de cualquiera de los Estados miembros, mejor dicho, Estados partes son los estados que ratificaron esos instrumentos internacionales, a una persona común y corriente de cualquiera estado parte, en el caso, por ejemplo, un argentino, considera que se le ha violado algún derecho contenido en ese pacto. Entonces puede dirigirse al comité para que responsabilice internacionalmente al Estado y de alguna manera, le indique que tome medidas tendientes a reparar la violación del derecho humano, ¿no?, que particularmente ha sido violado. Estos son, de alguna manera, los diferentes mecanismos que prevén los pactos, ¿no?, como les decía, tanto de recibir informes de los estados, de las recomendaciones generales u observaciones generales que hacen los comités, como incluso de recibir denuncias individuales, son los mecanismos que prevén los mismos instrumentos internacionales, en este caso los dos pactos, a los fines de asegurar la observancia de los derechos que tutelan estos pactos. No sé si quieren que hagamos un pequeño recreo. Esperen que... Bueno, continuando con el desarrollo del material en relación al apartado número 13, que tiene que ver en las consideraciones en torno a las actas constitutivas de los organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, que tienen una relación o una vinculación con o en materia de derechos humanos, ¿sí?
Como bien sabían, luego de, o como ya vimos, mejor dicho, luego de que o al término de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945, los representantes de 51 países firmaron la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que se inicia formalmente. Meses antes ya se había sancionado, pero empezaron a suscribirlo, es decir, empezaron a firmar un montón de países, y adquirió de alguna manera vigencia cuando 51 estados se suscribieron. En esta Carta de las Naciones Unidas, en su preámbulo, esto también lo analizábamos, establece como una de sus finalidades específicas, uno de sus objetivos de la organización, la de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Como justamente objetivo o propósito principal de esta organización es mantener la paz, las seguridades internacionales, fomentar entre las naciones la amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y fomentar también, por supuesto, el respeto de los derechos humanos. Justamente para cumplir también con estos objetivos es que en 1948 se terminó sancionando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiempo después, en 1966, se terminaron sancionando los dos pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, como les decía, tanto la Declaración Universal como en su caso los dos pactos conforman la Carta, lo que es concebido a nivel internacional como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Justamente para alcanzar esos objetivos o estos propósitos que establece la Organización de las Naciones Unidas, es que cuenta con ciertos órganos centrales, ¿no? Al interior tiene una organización. Sus órganos centrales, algunos de ellos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social y una Secretaría General. Y también cuenta con organismos especializados. Es decir, ¿qué quiere decir? Que son organismos especializados dentro de lo que es el marco de las Naciones Unidas, pero que tienen personalidad jurídica propia, ¿sí? Son, entre ellos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y la Organización Mundial de la Salud. ¿Tá? Vamos a ir viendo algunas funciones y cómo se organizan estos órganos, tanto los órganos centrales como los órganos especializados en el marco de las Naciones Unidas. Por un lado tenemos la Asamblea General, ¿sí? Si hay un órgano deliberante por antonomasia, va a ser la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene esta Asamblea General su sede en Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente está compuesto por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que actualmente son 193 miembros, y entre sus funciones, la Carta de las Naciones Unidas establece que es la de discutir cualquier asunto o cuestiones dentro de los límites de la Carta, o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta. Y además, entre sus competencias está la de hacer recomendaciones a los miembros de las Naciones Unidas, ¿sí? Como les decía, es el principal órgano deliberativo de la Organización de las Naciones Unidas, y lo que hace es debatir de manera multilateral todo tipo de asuntos internacionales. Sesionan o tienen sesiones ordinarias y extraordinarias, es decir, las sesiones ordinarias son las que normalmente establecen en un periodo anual, y las sesiones extraordinarias son aquellas sesiones que no están establecidas normalmente, pero que pueden realizarse con fines de debatir justamente algunas cuestiones o asuntos, ¿sí? Cada Estado miembro, es decir, cada uno de esos 193 Estados miembros, tiene un voto. En cuanto a su competencia, puede recibir y considerar informes de los demás órganos, crear organismos y programas, como por ejemplo
la Comisión de Derecho Internacional, que es un organismo, también la UNICEF, que la UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, o el PNUD, que el PNUD es justamente también un programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Y entre sus competencias, como vimos, se encuentra la de realizar recomendaciones o hacer recomendaciones a los Estados miembros. Otro de los organismos con los que nos encontramos es con el Consejo Económico y Social, el ECOSOC. ¿Sí? El ECOSOC está compuesto por, o integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General y duran un periodo de 3 años en su función. Entre sus funciones está la de iniciar estudios e informes sobre derechos económicos, sociales y culturales, educativos, sanitarios y asuntos conexos con ellos. Por supuesto, también puede realizar recomendaciones y prestar asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los miembros, y a los organismos especializados, como vimos la OIT, la OMS o la UNESCO, ¿no? También puede formular proyectos de convención y convocar a conferencias. Entre sus poderes o sus competencias se encuentra la de concretar acuerdos con organismos especializados, como la Organización Internacional del Trabajo, como la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas, como vimos, para la educación, la cultura y la ciencia y la cultura, o la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Establece comisiones orgánicas, como por ejemplo el de Desarrollo Social, de Comisión Jurídica y Social de la Mujer, o regionales, como puede ser la CEPAL. También realiza recomendaciones, lo cual tienen un valor moral y político. Su función o el propósito del ECOSOC justamente es la de coordinar la labor económica y social con los 14 organismos especializados dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, también con las comisiones orgánicas y con las 5 comisiones regionales que existen o que integran actualmente la organización. El Consejo celebra en julio de cada año el periodo de sesiones sustantivo, que dura 4 semanas, y lo realiza un año en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de Norteamérica, y otro año en la ciudad de Ginebra, en Suiza. ¿Sí? Este es el salón del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. También nos encontramos con el Consejo de Seguridad dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 5 son permanentes, justamente son China, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, la Federación Rusa y el Reino Unido. Mientras que otros 3 no son permanentes. Estos 5 son permanentes y otros 10 no son permanentes, son elegidos por la Asamblea General por 2 años. ¿Sí? En el caso de la Argentina, en un total alrededor de 9 veces ha sido miembro no permanente justamente de este Consejo de Seguridad. Los últimos periodos tuvieron que ver entre el 2003 y el 2005 y el 2013 y el 2015. En cuanto a la función principal del Consejo, es justamente la de mantener la paz y la seguridad internacionales, determina si existe amenaza o quebrantamiento o agresión, y toma medidas que estime convenientes. ¿Sí? Entre las resoluciones puede dar recomendaciones, pero también sus decisiones son vinculantes. Es decir, todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir con las decisiones que adopte el Consejo de Seguridad, a diferencia de las decididas por la Asamblea General o las decididas por el ECOSOC, que son simplemente recomendaciones, ¿no? Acá, en general, los miembros de la Organización de las Naciones Unidas convienen en asegurar que sus decisiones son vinculantes. ¿Sí? Puede tomar medidas coercitivas que no impliquen el uso de la fuerza armada, como por ejemplo la irrupción total o parcial de relaciones económicas con algunos estados, o de comunicación o ruptura de relaciones diplomáticas. Pero también puede tomar medidas que impliquen el uso de la fuerza, como bloqueo u operaciones de fuerzas aéreas, navales o terrestres. Tiene su sede en Nueva York, en Estados Unidos de Norteamérica, y este es el salón del Consejo de Seguridad de la sede.
También nos encontramos con otro organismo dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que es la Secretaría General. Esta Secretaría General está compuesta por un secretario general y el personal que él requiera y que debe nombrar para justamente trabajar. Es el más alto funcionario administrativo que es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, dura 5 años y puede ser reelecto. No puede solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno o autoridad ajena a la organización. Entre las funciones que tiene este secretario general son algunas administrativas, como levantar actas, traducir documentos, de órganos desempeña funciones encomendadas y debe rendir a la Asamblea General y realiza informes anuales. También funciones que son de tipo políticas, como llamar la atención al Consejo de Seguridad sobre la actuación que pueda afectar la paz y la seguridad internacionales, actúa como un mediador, también realiza tareas de asistencia humanitaria. Y en cuanto al personal, realiza comunicados de prensa, organiza conferencias internacionales y vigila el grado en que se cumplen las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas. En sí, al secretario general y a la Secretaría General de las Naciones Unidas se le encomienda justamente la labor más cotidiana de la organización, y sus funciones tienen que ver son tan variadas de acuerdo a los distintos problemas con los que se enfrenta la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el titular, es Antonio Guterres, que es portugués, justamente detenta este cargo desde el 2017 y es hasta este año, hasta el 2021, hasta el momento no se ha terminado su mandato. Como les dije, la duración del cargo es de 5 años, una vez puede ser renovables, y la creación de esa secretaría es desde el 26 de junio de 1945, es decir, desde que se suscribió justamente la Carta de las Naciones Unidas. La residencia del titular de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas se encuentra en Sutton Place, que es en Nueva York, Estados Unidos. La ONU, uno de sus objetivos justamente es el estudio o tiene la organización como uno de sus objetivos los problemas internacionales que puedan tener de carácter económico, social y sanitario, y otros problemas conexos, así como la cooperación internacional en el orden cultural y educativo de acuerdo al artículo 55 de la Carta. También, para su seguimiento, prevé la creación de organismos especializados y puede hacer recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y dichos organismos. En este sentido, el artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas establece que el Consejo Económico y Social podrá justamente concertar con cualquiera de los organismos especializados, que ahora les vamos a analizar, acuerdos por medio de los cuales justamente establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la organización, ¿sí? Como así también podrá coordinar las actividades con estos organismos, y mediante consulta con ellos podrá realizarle recomendaciones, y también el ECOSOC puede realizar recomendaciones a la Asamblea General y a los miembros de las Naciones Unidas, ¿sí? Como les decía, también existen organismos especializados dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que tienen justamente una personería jurídica propia. Uno de estos organismos especializados es justamente la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT justamente fue creada a través del Tratado de Versalles ya en 1919, y la cual se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944, donde establece sus fines y objetivos, y la Declaración del año 2008, donde indican cuáles son los principios y las políticas de esta organización. Es la única agencia tripartita de la ONU, ¿sí? ¿Por qué? Porque la OIT reúne, por un lado, a los gobiernos de los estados, por otro lado, a los empleadores, y también a los trabajadores de los estados miembros, a fin de establecer las normas de trabajo, formula políticas y elabora programas justamente promoviendo el trabajo decente de todas las mujeres y los hombres. Vamos a ver un poco de qué se trata o cuál es el trabajo que realiza la Organización Internacional del Trabajo. Trabajo,
tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo. El trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da un sentido y dignidad a nuestra vida. El trabajo nos da humanidad. Casi 500 millones de mujeres y hombres necesitan trabajar. Millones de personas tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de la ONU relacionado con el mundo laboral. Se fundó con el convencimiento de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, con arreglo a un programa que fomenta la justicia en los planos laboral y social. La OIT se constituyó en 1919 en el marco del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial para garantizar la justicia social mediante el trabajo. Pasó a ser un organismo especializado de la recién creada ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y es hoy reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, como ha demostrado en momentos históricos clave. La labor de la OIT repercute en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde regulaciones sobre seguridad y sanidad o políticas para combatir la discriminación, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Existen normas internacionales del trabajo que nos protegen. Erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, garantizar una remuneración equitativa por un trabajo de igual valor, crear nuevos y mejores empleos, fortalecer los sistemas de protección social, ayudar a las personas a adquirir las competencias necesarias para el éxito profesional y defender los derechos de los trabajadores y de los empleadores, incluso a través del diálogo social. El mandato de la OIT forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo decente constituye el Objetivo 8 de la Agenda 2030 de la ONU. Con sede en Ginebra y más de 40 oficinas en todo el mundo, la OIT es la única organización internacional en la que gobiernos, empleadores y trabajadores tienen la misma voz. Trabajan juntos para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. La Secretaría, liderada por el Director General, realiza estudios y análisis de datos sobre el mundo del trabajo y respalda la labor de los miembros y los mandantes. Cada mes de junio, la organización celebra su Conferencia Internacional del Trabajo anual, en la que se debaten y aprueban normas del trabajo. Su órgano ejecutivo, el Consejo de Administración, se reúne 3 veces al año. Sobre el terreno, la OIT asesora a gobiernos y colabora en proyectos nacionales a fin de contribuir a la aplicación de normas y políticas mediante actividades de formación, enseñanza e investigación. En 2019, la OIT aprobó la Declaración del Centenario sobre el futuro del trabajo para afrontar los profundos cambios causados por la innovación tecnológica, la transformación demográfica, el cambio climático y la globalización. La declaración aboga por un futuro del trabajo centrado en las personas, tarea particularmente urgente debido a la pandemia de la COVID-19. La crisis ha puesto de manifiesto una situación de pobreza y desigualdad en el mundo que ya existía y que deben resolverse para facilitar la recuperación. La Declaración de la OIT sobre el futuro del trabajo establece una hoja de ruta para crear un mundo más seguro, inclusivo y justo, con trabajo decente para todos. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad, cambio climático, pandemia. El mundo del trabajo se transforma más rápidamente que nunca. La OIT cuenta con más de 100 años de experiencia y logros que le han permitido adquirir conocimientos para contribuir a la paz y a la seguridad,
así como al desarrollo económico sostenible y a la dignidad de todas las personas. The ILO believes that the best way to achieve a peaceful and prosperous world is by promoting social justice and decent work for all. That's been our mandate for over 100 years, and it's all the more important today as we build forward better, to ensure conditions of equity, freedom, security and dignity for all in the world of work. Como les decía, esta Carta Constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo se complementa con lo que es la Declaración de Filadelfia de 1944, donde establece cuáles son sus fines y sus objetivos, y la Declaración del año 2008, donde indica cuáles son sus principios y sus políticas. A su vez, uno de sus fines es proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones, y realiza diferentes estudios en torno a la igualdad de derechos entre el varón y la mujer, y para ello ha elaborado diferentes declaraciones, recomendaciones y convenios, o que tienen y se relacionan con la previsión social, con la seguridad social, y también, por supuesto, con la igualdad de las mujeres respecto de los varones en los centros de trabajo. Entre algunas de esas declaraciones que encontramos sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, nos encontramos con la adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1975, donde se declara el Año justamente Internacional de la Mujer, razón por la cual ese mismo año se hizo llamado a todos los agremiados de la organización para eliminar las formas de discriminación contra las mujeres que niegue o limite la igualdad en el medio laboral, y también con el propósito de promover la igualdad de género, y para ello la OIT fue adoptando diferentes resoluciones de manera complementaria. En 1981 adoptó el convenio número 156, la recomendación número 165 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. En 1985 la resolución sobre la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras en el empleo. En 1991 la resolución sobre la acción de la OIT para las trabajadoras. En 2004 la resolución relativa a la promoción de la igualdad de género, la igualdad de remuneración y la protección de la maternidad, y en el 2009 la resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente. A su vez también nos encontramos con la declaración de la OIT relativa a los principios y los derechos fundamentales en el trabajo del año 1998. Allí se expresa un compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y trabajadores en todos los países que componen justamente la Organización de los Estados de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de respetar y de defender los valores humanos fundamentales en el plano económico y social. Y también se destaca la Declaración de Principios y Políticas sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa del año 2008. Aquí particularmente la OIT lo que hace es reiterar los principios que ya estaban establecidos en su Carta Constitutiva de 1919, así como en la Declaración de Filadelfia y de la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo de 1998. Con base en esas consideraciones anteriores, se puede decir que la Declaración del año 2008 sobre la justicia social expresa de alguna manera o manifiesta la visión que tiene la OIT en la era de la globalización, ¿no? Con esa tendencia. También la OIT obviamente realiza convenios y recomendaciones, o realiza recomendaciones y convenios. Acá hay una diferencia. Las recomendaciones en principio no tienen fuerza vinculante, y por lo general lo que hacen es preparar el camino para la adopción de convenios. En cambio, los convenios sí obligan a los estados que firman esos convenios, y existe como una relación de continuidad entre las recomendaciones y los convenios, ¿sí? Entre los convenios y las recomendaciones que ha dictado o que ha adoptado la OIT en relación a la igualdad de la mujer respecto del varón en el trabajo, se destacan algunas, como el convenio 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina, por un
trabajo de igual valor, el convenio 111 sobre la discriminación en materia de empleo, el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, convenio 161 sobre los servicios de salud del trabajo, 187 sobre la promoción de la seguridad y la salud del trabajo, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Recomendación 197 sobre el marco para la seguridad y la salud del trabajo, la Declaración sobre la Justicia Social para una globalización equitativa, ¿sí? Esos son algunos de las recomendaciones, declaraciones y convenios en las que ha trabajado justamente la OIT. Otro de los organismos con los que nos encontramos especializados, obviamente, en el marco de las Naciones Unidas, va a ser justamente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La UNESCO es la organización, ¿no es cierto?, fue creada en París, Francia, donde actualmente tiene su sede también, a través de su Carta Constitutiva el 16 de noviembre de 1945. La misma entra en vigencia recién el 4 de noviembre, fíjense, prácticamente un año después, de 1946. En su párrafo séptimo de su acta constitutiva se precisa que dicho organismo tiene como misión contribuir a la paz y a la seguridad mediante la educación, la ciencia y la cultura. Vamos a ver un poco cuál es el trabajo de la UNESCO. El mundo necesita más educación, ciencia y cultura para encontrar respuestas a los desafíos de hoy. Para construir la paz, para combatir el cambio climático y para acabar con la pobreza extrema, debemos enfocarnos en innovación, creatividad y nuevas ideas. Compartiendo conocimiento, avanzamos. Cada día, UNESCO capacita y apoya a investigadores, maestros, periodistas y artistas. Ellos nos dan las claves para abrir nuestras mentes y fomentar el respeto. Desde 1945, la UNESCO ha sido un laboratorio de ideas, imaginando el mundo del mañana, construyendo la paz en las mentes de hombres y mujeres. Nuestra misión es hoy más relevante que nunca. Ayudamos a más de 260 millones de niños y jóvenes que no tienen acceso a educación. Y trabajamos con 800 millones de adultos en todo el mundo, 2/3 de ellos mujeres, que no saben leer ni escribir. Tomemos acción ya, para proteger los derechos y la dignidad de las personas. Naciones Unidas ha definido 17 objetivos para alcanzar un desarrollo global sostenible al 2030. Para lograrlo, debemos invertir en los motores del cambio sostenible, formar a 70 millones de nuevos maestros y garantizar educación de calidad. Asegurar que la herencia cultural pase a las nuevas generaciones, para entendernos y respetarnos en nuestra rica diversidad. Defender la libertad de expresión y el acceso a la información. Fortalecer la cooperación científica para proteger nuestro planeta y sus océanos. Para lograr estos objetivos, UNESCO necesita de todas y todos. Necesitamos construir puentes y alianzas sólidas con gobiernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos. Únete a nosotros hoy para convertir estos objetivos en realidad. Juntos, movilicemos nuestra inteligencia colectiva y saquemos lo mejor de nuestra humanidad. Entre las cuestiones que ha avanzado la UNESCO, por ejemplo, y en la que trabaja, es en preservar el patrimonio mundial de 167 países, coordina sistemas de alerta contra tsunamis en todo el planeta, lidera proyectos para garantizar una educación de calidad para todos, lideró también la construcción de los mausoleos en Tombuctú, creó un laboratorio de investigación Sesame en Medio Oriente, defiende la libertad de expresión y condena el asesinato de los periodistas. El templo de Angkor fue retirado de la lista del patrimonio mundial en peligro.
Publicó historias generales de la humanidad, de América Latina, del Caribe, de África, 193 Estados miembros, 11 miembros asociados y 11.000 escuelas asociadas, 177 Estados partes en la Convención del Patrimonio Inmaterial, y la UNESCO construye redes de jóvenes de 9 países mediterráneos y protege 10 millones de kilómetros cuadrados de todo el planeta, el equivalente a la superficie de China. Son algunas de los avances y algunas de las medidas que ha puesto en marcha la UNESCO. También realiza declaraciones y convenios que guardan relación o que tienen relación con los derechos humanos. Entre ellos, la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, la Recomendación sobre la Protección en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural, la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz internacionales, y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la Declaración de los Principios Fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación al fortalecimiento de la paz y la cooperación internacional, a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra, la Declaración sobre la Raza y los Perjuicios Raciales, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, y podríamos seguir nombrando un montón de declaraciones y convenciones que justamente ha promovido en relación a los derechos humanos justamente la UNESCO. Finalmente, otro de los organismos en torno a la Organización de las Naciones Unidas es justamente la Organización Mundial de la Salud. Esta fue creada en la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York el 19 de junio del 19 de junio al 22 de julio de 1946, ocasión en la cual los representantes de 61 países convinieron en crear un organismo especializado de las Naciones Unidas, pero que sea responsable de promover la mejoría de los niveles de salud de las poblaciones de los Estados miembros. Su carta constitutiva de este organismo entró en vigencia el 7 de abril de 1948, y a partir de entonces ha sido reformada en el 77 y en 1984, en 1994 y en 2005. Y los miembros que forman parte de dicha organización han pasado de 61 a la totalidad de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que son 193. Tiene su sede también en Ginebra, en la ciudad de Ginebra, en Suiza.
Justamente la Carta Constitutiva de la OMS, de este organismo, precisa cuáles son los principios fundamentales que de alguna manera crea este organismo con el fin de cooperar entre sí para el fomento y la protección de la salud de todos los pueblos. Entre los principios fundamentales se encuentra la salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Asimismo, la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la cooperación de las personas y de los estados. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos los estados miembros. La desigualdad de los países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Y finalmente, la responsabilidad que tienen los gobiernos de cuidar de la salud de sus pueblos solo puede ser cumplida con medidas sanitarias y sociales adecuadas. Estos son los principios fundamentales que establece en su Carta Constitutiva. A su vez, también la OMS elabora directrices y normas sanitarias que ayudan a los países que solicitan ayuda con problemas de salud. A su vez, también media con los gobiernos para trabajar de manera conjunta en relación a estos, para que puedan afrontar justamente los problemas sanitarios mundiales que puedan haber. Arbitra en aspectos científicos y médicos para la clasificación de sustancias controladas, establece la diferencia y le corresponde solo a esta organización diferenciar entre sustancias consideradas estupefacientes y drogas ilícitas, y para ello ha dictado 2 convenios, uno dedicado justamente a los estupefacientes y otro dedicado a las drogas ilícitas, y estos 2 convenios se constituyen en las normas básicas que deben observar todos los estados miembros de la OMS para el manejo de sus sustancias. También realiza una importante actividad en torno a las adicciones, incluso le incumbe la determinación de la cantidad máxima que puede portar un adicto para los efectos de su adicción y no ser considerados a su vez también como narcomenudeo. Estas actividades que realiza la OMS las realiza a través de un comité de expertos en farmacodependencia, que es este comité de expertos se reúne 2 veces al año para realizar actualizaciones pertinentes, y también cuenta a su vez la Organización de las Naciones Unidas con otra dependencia que es justamente en materia de drogas, la Oficina Nacional de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que se ha creado en octubre del año 2009, y en esta organización justamente tiene la responsabilidad exclusiva de coordinar y de dotar de dirección efectiva todas las actividades que realice justamente la organización en cuanto a la fiscalización de las drogas. Bueno, hasta aquí lo que teníamos para analizar y desarrollar el material del día de hoy en cuanto a los apartados número 12 y 13.